Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Hoy es domingo, abril 19. Le deseo la bendición de Dios a todos. Vamos a orar y pedir que Dios nos dé gracia, entendimiento de su palabra y que podamos seguir aplicando sus verdades a nuestras presentes circunstancias. Oremos. Padre, damos gracias por este día. Nos encomendamos a ti, pidiendo misericordia, pidiendo que sigas proveyendo para nosotros, fortaleciéndonos y ayudándonos a permanecer en total dependencia de ti. Pedimos que tenga misericordia de aquellas personas que han perdido seres queridos o conocidos. Pedimos por los enfermos que tú le des sanidad y por aquellos que no hemos quedado infectados todavía, que nos guardes y en tu misericordia nos permitas estar sanos. Pedimos que a través de tu palabra tú nos hables y nos edifiques. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer versículos 24 a 26. La palabra de Dios lee: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quiero que en este domingo nos enfoquemos en esta frase en el versículo 26 que dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Quiero animarlos a todos que hagamos lo mismo. Aquellos que leemos la Biblia y conocemos la Biblia, sabemos que el capítulo 11 de Hebreo es el capítulo que se conoce como los héroes de la fe. Moisés fue uno de los héroes de la fe, porque él fue un hombre de fe. La fe dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreo 11:6. Moisés tenía certeza y tenía convicción. Y nosotros como cristianos debemos y tenemos que imitar esa fe. Moisés, podemos ver aquí en estos versículos que él tuvo fe en Dios, fue obediente, cumplió con la misión que Dios le dio, porque él tenía la mirada en el Señor. Y porque él tenía la mirada en Dios fue que él pudo dejarnos un legado digno de imitar. Pues bien, cuando estudiamos la Biblia y leemos la palabra porque, me estoy refiriendo al versículo 26. La segunda parte de ese versículo dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El porque explica la razón del por qué Moisés fue un hombre de fe, de por qué Moisés logró lo que logró. ¿Cuáles fueron las cosas que Moisés logró? Él logró ser obediente, porque el versículo 24 dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice que él tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y otras cosas hizo Moisés. Ahora, ¿por qué la hizo? Porque él tenía la mirada puesta en el galardón. Espiritualmente hablando, Moisés tenía una visión 2020. Le tomó tiempo llegar a tener ese tipo de visión espiritual, como nos va a tomar tiempo a nosotros, pero debemos de anhelar y procurar tener visión 2020 espiritualmente hablando.
a través del crecimiento espiritual, de la ayuda y la gracia de Dios, podemos con el tiempo aprender a ser obediente y permanecer fiel, sirviéndole a Dios, cumpliendo los propósitos de Dios, porque tenemos una perspectiva espiritual. Tenemos nuestra visión 2020 espiritualmente hablando. También dice que él tuvo esta visión o tuvo esta capacidad de tener la mirada en el Señor. O sea, él tenía la mirada puesta en el Señor. Esto era algo que Moisés hacía una y otra vez. Constantemente él ponía su mirada en el galardón, en el Señor. Y nosotros también tenemos que hacerlo constantemente, una y otra vez, como lo hizo Moisés, poner toda nuestra atención en el Señor. En estos momentos de dificultades, de problemas, de desafíos, de pandemia, lo mejor que podemos hacer, lo más significativo e importante es poner nuestra mirada en Dios, poner nuestra mirada en la persona de Dios y recordar sus promesas para esta vida y la venidera. Moisés escogió estar en el lado del Dios vivo, apoyando y dándole soporte a su pueblo, el pueblo de Israel, en vez del pueblo de los judíos, en vez del pueblo egipcio. Es una decisión que Moisés tomó por fe, porque él tenía confianza en Dios, porque él tenía una visión 2020. Él pudo tomar ese tipo de decisión. Él decidió estar con el lado que adoraba y servía al Dios vivo. Y nuevamente nosotros tenemos que hacer lo mismo, especialmente como creyentes, como cristianos. En el mundo en que vivimos tenemos que escoger estar no del lado del mundo, no siguiendo las ideas, la filosofía del mundo, el pensar del mundo. Tenemos que escoger estar del lado de Dios, con el pueblo de Dios. Eso es lo que significa tener la mirada puesta en el galardón. Moisés escogió ser un compañero del pueblo de Dios, los judíos e Israel, durante sus tiempos de miseria, en vez de identificarse con el pueblo de los egipcios. Y nosotros, en estos tiempos, como cristianos, tenemos que hacer lo mismo, ser compañeros de la iglesia de Dios, o sea, decidir acompañarnos los unos a los otros a través de estas dificultades, no abandonando la iglesia, no alejándonos de la iglesia, al contrario, decidí sufrir juntos, apoyarnos y exhortarnos los unos a los otros, como lo hizo Moisés con el pueblo de Dios. Él no evitó el sufrir con el pueblo de Dios, sino él escogió sufrir con el pueblo de Dios que gozar con el pueblo egipcio y deleitarse con el pueblo de Egipto. ¿Por qué hizo estas cosas? Bueno, nuevamente, porque su mirada estaba puesta en el galardón. El galardón quiere decir la recompensa. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno, recordar que Dios recompensa nuestras obras. Sabemos que no somos salvos por obras, pero sí sabemos que Dios recompensa la fidelidad y la obediencia de los creyentes. Somos salvos por la fe en Cristo. Somos salvos por los méritos de Cristo.
Pero siendo salvo y creyendo en Dios y en sus promesas, entendemos que dentro de las promesas de Dios está la promesa de que Él va a recompensar nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra lealtad, nuestro servicio a Él. Y Moisés entendía estas cosas. Y porque él entendía estas cosas, Dios lo usó a él como medio para bendecir a su pueblo Israel temporalmente y también espiritualmente y eternamente. Porque el pueblo de los judíos es un pueblo bendecido para siempre. Porque Dios le ha hecho a ellos promesa, como también le ha hecho promesa a la iglesia. Y esas promesas van a durar para toda una eternidad. Entonces quiero exhortarlos con estas palabras y enfatizar que es importante que en este tiempo pongamos nuestra mirada en la recompensa, en el galardón, en otras palabras, en Dios, en lo eterno, en lo espiritual, en lo que perdura para siempre. Sobre todas las cosas, tenemos que recordar que como creyentes Dios quiere que conozcamos la verdad, la sigamos y los resultados se los dejemos a Dios. Los resultados en referencia a lo que suceda aquí en la tierra. Seamos fieles a Dios, al llamado que Él nos ha hecho. Y dejémosles a Él, que Él sea que nos bendiga como Él quiere bendecirnos. Como iglesia, mantengámonos predicando la palabra de Dios, el mensaje de gracia, el mensaje de salvación. Y no comprometamos ese mensaje. Dios quiere que nosotros prediquemos a Cristo y a Cristo crucificado. Que no nos suceda como hay una historia de una iglesia que tenía como lema: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y con el tiempo dice que creció ciertas hojas y cubrió la palabra crucificado. Decía predicamos a Cristo. Después siguió el tiempo y cubrió la palabra Cristo. Nosotros predicamos. Y después con el tiempo cubrió la frase nosotros predicamos. Que no nos suceda eso como iglesia local. Que no nos suceda eso como iglesia de Cristo. Prediquemos a Cristo y a Cristo crucificado. Confrontemos en amor, con humildad a los pecadores, dejándole dichos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Dios me lo bendiga, hermanos, seamos fieles en todos y que Dios nos dé gracia para vivir una semana más para su gloria y honra. Amén.